Historia básica del arte escénico. Máscaras y grandes marionetas. El Festival Mundial de Nancy, que empezó siendo un festival de teatro universitario, cambió pronto de giro para convertirse en el primer festival de teatro experimental del mundo. Los franceses supieron, como nadie, lanzar a la popularidad a grupos allegados de Asia, África y América. Nos detendremos en este epígrafe en algunas revelaciones a partir de 1968. Durante estos años, el festival adquiere un elevado nivel de conciencia política, consiguiente con las revoluciones de 1968, particularmente en Francia. Una nueva sensibilidad está surgiendo con una carga considerable de rebeldía y de crítica hacia las formas del poder, pero a Nancy y a su director Jack Land les interesa aún más la calidad de las innovaciones escénicas. El Bread and Puppet, el primero de nuestros grupos seleccionados, aparece por Nancy precisamente en 1968. Bread and Puppet. Aunque los modernos movimientos escénicos, tal y como estamos comprobando, se mueven en coordenadas cercanas a la pintura y la escultura, ninguno alcanza tanta dimensión plástica como Bread and Puppet. Su propio mentor y creador no procede del mundo literario, sino del plástico. Peter Schumann era un escultor de vocación que se dedicaba no poco a la danza. En 1961 encabeza un movimiento que, bajo el lema de "el teatro es como el pan, más que una necesidad", aporta una inusual estética para el mundo del teatro: la incorporación de la gran marioneta al escenario. Marionetas de unos 5 metros de altura, manejadas por actores no necesariamente profesionales, en perfecta y conjuntada armonía plástica. El hecho suponía una reacción contra el teatro literario, ya que sus muñecos vivientes propiciaban justamente lo contrario, el teatro no narrativo o antinarrativo. Si bien es cierto que la mayoría de las veces el escenario era la propia calle, Schumann no hizo ascos a las reglas del juego que suponía el local cerrado al uso. Fuera o dentro, Bread and Puppet Theater dejó atónitos a los espectadores americanos de los 60 y posteriormente a los europeos que habían visto tales innovaciones del grupo solo en reportajes. También a estos les fascinó Europa en sus giras, y más aún encontraron en no pocos rincones, Italia sobre todo, medios culturales que favorecían mejor su tarea de investigación. La iconografía de matiz religioso era una de sus más señaladas características, tal y como podía verse en The Cry of the People for Meat o en The Domestic Resurrection Circus. The Station of the Cross es una pasión moderna, pues trata de la vida de Cristo, en poco más de una hora de duración y sin ningún diálogo. Como era habitual en el grupo, se asistía a un verdadero Via Crucis con sus 14 estaciones o paradas. Era común la intervención de un coro que, tras el toque de campana, entonaba diversas salmodias. En 1981 presentaron en Nueva York versiones de obras tan conocidas como Wojciech de Buchner, para después trabajar en Italia en un tipo de producción más en consonancia con sus orígenes, aunque ya sin perder contacto con los elementos textuales. El Teatro Campesino de México. El Teatro Campesino de México es revelado en Nancy en 1969. Presenta allí sus actos sketch, poblados de lacis, en los que el humor se contagia de una amarga ironía. Sus personajes son reconocibles: el patrón, el huelguista, el embaucador, el amarillo. El guía del grupo es Luis Valdés, que ha tenido sus contactos con Peter Schumann y ha trabajado con la San Francisco Mime Troupe, en donde asimiló las técnicas de la comedia del arte. Al volver a México y tomar conciencia de la realidad social de su país, piensa en cómo poner sus conocimientos teatrales al servicio de sus compatriotas explotados. Una larguísima huelga en el campo por trabajadores de la viña será el detonante. Habrá que mostrar un teatro elemental. Los espacios de la representación serán el campo y los lugares de los campesinos. Los comediantes también campesinos. Los medios rudimentarios. Algunos accesorios, pancartas colgadas del cuello. Posteriormente Valdés pasa a un teatro más elaborado. Los corridos. Su origen se encuentra en el corrido mexicano. Canto acompañado a la guitarra mientras otros bailan o miman la historia cantada. En los corridos nos encontramos con personajes como el diablo, la diableza, la calavera. Los corridos cuentan historias de amor, de celos y de muerte. En el llamado Rosita Alvírez, la joven será asesinada por un señor al que no le permitió bailar con ella. ¿Por qué los diablos, las calaveras? Valdés cree que, aparte su teatralidad, estas figuraciones encarnan el mal que llevamos en nosotros mismos y nos transportan a niveles más profundos de nuestro yo. Finalmente, el teatro campesino trabajará sobre una forma más elaborada: el mito. Para Valdés, el mito transgrede la lógica. El mexicano conecta sin dificultad con la religiosidad profunda de sus mitos. Evoca, como ejemplo revelador, el mito del fin del mundo, muy popular en México. Un chicano encuentra al ángel Gabriel, quien le dice que el mundo va a acabar. 3 distanciados toques de trompeta marcan este final. El primero significa el acabamiento de la vida cotidiana. Al chicano le ocurren cosas terribles: se drogan sus hijos, es violada su hija. El segundo toque nos abre a lo sobrenatural: demonios, muertos que visitan al chicano y se vengan de él. El tercero
da paso al acabamiento cósmico. El Chicano y el mundo se descomponen. La última escena nos presenta al Chicano en su cama rodeado por su familia. Fue una muerte normal, no hubo tal final del mundo. Gracias por haber llegado hasta el final del video. En el próximo veremos otros grandes nombres de la escena. Si no te has suscrito, considera suscribirte y comparte este video con todo aquel que ame el teatro.